Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Alejandro González Ramírez. Es un honor dirigirme a ustedes para presentar a través de este video la defensa de mi tesis doctoral. Agradezco a mi asesor y a los docentes que formaron parte de mi proceso académico por el tiempo y la atención que dedicarán a la evaluación de este trabajo de investigación. La tesis que presento lleva por título Influencia de la educación socioemocional en el aprendizaje académico de los estudiantes de tercer grado Grupo A de la Escuela Primaria Rafael Castro Ramos. Durante esta presentación expondré de manera sintética el problema de investigación, los objetivos, la metodología empleada, los principales resultados, las conclusiones y las recomendaciones derivadas del estudio. Espero que este trabajo represente una aportación a la reflexión y al fortalecimiento de la educación en las escuelas, contribuyendo a generar ambientes de aprendizaje que favorezcan tanto el desarrollo académico como en el bienestar de los estudiantes. Sin más preámbulo, doy inicio entonces a la presentación de mi investigación. Muchas gracias por su atención. Capítulo 1. Fundamentación de la investigación. Este capítulo fundamenta la investigación sobre la influencia de la educación socioemocional en la disposición para aprender de 3 alumnos de tercer grado de primaria. Se sustenta en la importancia de desarrollar habilidades emocionales que favorezcan el reconocimiento y la regulación de las emociones y la participación, la convivencia y el aprendizaje. Asimismo, representa el marco teórico que orienta el análisis de los datos y la implementación de estrategias didácticas, destacando que el fortalecimiento de las competencias socioemocionales contribuye al desempeño escolar, al desarrollo integral de los estudiantes y, por supuesto, a la atención de las necesidades del contexto educativo. Las preguntas de investigación, que en este caso es una, dice así: ¿de qué manera contribuye la educación socioemocional a la disposición para aprender de 3 estudiantes de tercer grado Grupo A de la Escuela Primaria Rafael Castro Ramos? Justificación. La presente investigación se justifica por la importancia de la educación socioemocional como un elemento clave para el desarrollo integral y el aprendizaje de los estudiantes. En el grupo de tercer grado Grupo A de la Escuela Primaria Rafael Castro Ramos, se busca fortalecer competencias como la autorregulación, la empatía y la comunicación, favoreciendo un mejor desempeño académico, una convivencia armónica y un clima escolar positivo. Asimismo, el estudio pretende proporcionar estrategias que orienten la práctica docente en la creación de ambientes de aprendizaje empáticos y motivadores. Desde el ámbito académico, destaca la relación entre las emociones y el aprendizaje significativo, reafirmando que una educación integral debe atender tanto el desarrollo cognitivo como el socioemocional. Los objetivos. En este capítulo se presentan los objetivos de la investigación, los cuales orientan y delimitan el estudio sobre cómo la educación socioemocional influye en la disposición para aprender de 3 alumnos de tercer grado de primaria. En específico, los objetivos permiten establecer con claridad qué se pretende lograr, tanto a nivel general como específico, y sirven como guía para la planificación de las actividades, la recolección de información y el análisis de resultados. El objetivo general es el siguiente: analizar, mediante un estudio de caso, el uso de la educación socioemocional como estrategia para mejorar el ambiente socioemocional en 3 alumnos de tercer grado Grupo A de la Escuela Primaria Rafael Castro Ramos, con el propósito de identificar los efectos de su implementación en disposición para aprender. Los objetivos específicos son 3. El primero, describir a partir de observaciones y registros la relación entre la educación socioemocional y la disposición para aprender de los estudiantes de tercer grado Grupo A. Analizar cómo la educación socioemocional influye en la mejora de la disposición para aprender del grupo.
comprender e interpretar el impacto de la educación socioemocional en la disposición para aprender de los estudiantes de tercer grado Grupo A, con base en las observaciones, en los registros y el análisis realizado. El capítulo número 2, que es el marco teórico, esta investigación se fundamenta en autores que destacan la importancia de integrar la educación socioemocional al proceso educativo. Los más relevantes son Delors y la UNESCO, quienes promueven una formación integral. Goleman, Vizquerra y Lantieri, ellos resaltan el desarrollo de competencias socioemocionales. En el caso de Vygotsky, Auswell, Brunner, Piaget y Freire, explican el aprendizaje desde la interacción, los conocimientos previos y la participación activa del estudiante, mientras que Díaz Barriga y Hernández, Zimmerman, Schuck y Wolfung enfatizan la motivación, la autorregulación y las estrategias didácticas como elementos esenciales para favorecer el aprendizaje. El capítulo 3 se refiere al marco metodológico. Aquí, el paradigma de investigación que yo utilicé fue el cualitativo. La investigación se realizó bajo un paradigma cualitativo e interpretativo, porque permitió comprender desde el contexto real del aula cómo la educación socioemocional influye en la disposición para aprender de tres estudiantes. Este enfoque se centró en analizar sus experiencias, sus emociones e interacción para fortalecer las prácticas educativas. El enfoque epistemológico que se utilizó fue el interpretativo. El proyecto se desarrolló desde un enfoque epistemológico interpretativo, orientado a comprender la influencia de la educación socioemocional en el aprendizaje a partir de las experiencias e interacciones de los estudiantes. Mediante el análisis de observaciones y dinámicas en el aula, se buscó interpretar esta realidad específica para generar aportes que fortalezcan la práctica docente, el desarrollo integral de los estudiantes y un clima escolar favorable. El método fue estudio de caso, es el que elegimos. El estudio se desarrolló mediante el método estudio de caso, con un enfoque cualitativo e interpretativo, para comprender la influencia de la educación socioemocional en la disposición para aprender de tres estudiantes de tercer grado dentro de su contexto escolar. La investigación tuvo un alcance descriptivo interpretativo y empleó observación estructurada y no estructurada, así como entrevistas a estudiantes y a padres de familia. El análisis de la información permitió comprender cómo los factores socioemocionales y contextuales inciden en el aprendizaje, aportando elementos para fortalecer la práctica educativa. Las técnicas de investigación que se utilizaron en este trabajo fueron la observación y la entrevista. La investigación empleó la observación y la entrevista como técnicas de recolección de datos para comprender la influencia de la educación socioemocional en la disposición para aprender. La observación estructurada y no estructurada permitió registrar conductas, emociones e interacciones en el contexto natural del aula, mientras que las entrevistas semiestructuradas a tres estudiantes y tres padres de familia profundizaron en sus percepciones y experiencias. La combinación de ambas técnicas facilitó una comprensión integral del fenómeno al relacionar los factores socioemocionales y contextuales con el aprendizaje y aportar elementos para la reflexión pedagógica y la mejora de la práctica educativa. Ahora bien, los instrumentos de recolección de información. Para la recolección de datos se utilizaron guías de entrevista dirigidas a tres estudiantes y a tres padres de familia, así como listas de cotejo y bitácoras de campo para la observación estructurada y no estructurada. Estos instrumentos permitieron obtener información organizada y confiable sobre la disposición para aprender y el desarrollo socioemocional de los estudiantes.
Su aplicación conjunta favoreció la triangulación de la información, fortaleciendo la validez de los hallazgos y aportando elementos para la mejora de la práctica docente. Los sujetos de la investigación. Los sujetos de estudio pertenecen al tercer grado Grupo A de la Escuela Primaria Rafael Castro Ramos. Cabe señalar que son 8 alumnos en su totalidad. Sin embargo, para la investigación se seleccionó mediante un muestreo intencional únicamente a 3 estudiantes y a 3 padres de familia, complementando la información con las observaciones realizadas al docente durante la práctica. Esta selección permitió analizar en el contexto real del aula la influencia la influencia de la educación socioemocional en la disposición para aprender y obtener información relevante para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. El método de análisis de datos que se utilizó se realizó a partir de la información obtenida mediante observaciones y entrevistas, lo que permitió comprender la influencia de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La observación registró comportamientos, interacciones y actitudes en el aula, mientras que las entrevistas profundizaron en las percepciones y experiencias de los estudiantes. La integración de ambas técnicas facilitó identificar los factores socioemocionales que inciden en la disposición para aprender y generar aportes para fortalecer la práctica docente. Capítulo 4. La dimensión socioemocional en la práctica docente. Un análisis en el aula de tercer grado de primaria. El capítulo presenta el análisis de resultados obtenidos en el grupo de tercer grado Grupo a partir de observaciones y entrevistas a alumnos, padres de familia y el docente, resguardando su identidad mediante seudónimos. Se analiza la influencia de la dimensión socioemocional en el aprendizaje, destacando su relación con la convivencia, la motivación y el clima escolar, así como su importancia para el desempeño académico y la práctica docente. La educación socioemocional influye directamente en la dinámica del aula, ya que la regulación emocional de los estudiantes determina su conducta, su participación y también su aprendizaje. Cuando aparecen frustraciones o conflictos, se generan interrupciones, pero la intervención del docente mediante el diálogo permite restablecer la calma y continuar con las actividades. La participación de los estudiantes depende en gran medida de la seguridad emocional que perciben en el aula. El miedo al error o a la inseguridad limita su intervención, mientras que un ambiente de respeto y confianza favorece una participación más activa, ordenada y constante. El clima escolar es un factor decisivo en la disposición para aprender, ya que un ambiente de respeto, tranquilidad y comunicación mejora la motivación, la concentración y el rendimiento. En cambio, un clima tenso reduce el interés y dificulta el aprendizaje. Las estrategias didácticas influyen directamente en el aprendizaje, pues actividades dinámicas, contextualizadas y colaborativas favorecen la comprensión y el interés. Por el contrario, métodos repetitivos o poco variados generan desmotivación y baja participación. La gestión emocional y la intervención docente son fundamentales para el aprendizaje significativo, ya que el manejo adecuado de emociones favorece la atención, la motivación y la convivencia. Un docente que regula conflictos mediante el diálogo y empatía contribuye a un ambiente estable que potencia el aprendizaje. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Hablemos entonces de los resultados. Los resultados del estudio muestran que la educación socioemocional mejora el clima del aula y la disposición para aprender en estudiantes de tercer grado. Al desarrollar habilidades como la autorregulación, la empatía y la convivencia, los alumnos participaron más, se comunicaron mejor y trabajaron con mayor colaboración. Se observó también que cuando los estudiantes se sienten emocionalmente seguros, aumentan su interés y su participación, mientras que emociones como la frustración o la inseguridad afectan su aprendizaje.
Esto confirma la relación directa entre emociones y desempeño escolar. Asimismo, se evidenció que la práctica docente es clave para generar ambientes positivos mediante el diálogo, la empatía y la organización de actividades. En conjunto, la educación socioemocional favorece un aprendizaje más significativo y una mejor convivencia escolar. Las conclusiones son las siguientes. Se concluye que las emociones y el clima del aula influyen directamente en la disposición para aprender, ya que un ambiente de respeto y confianza favorece una actitud más positiva hacia el aprendizaje. La aplicación de estrategias socioemocionales mejora la participación, la convivencia y el interés de los estudiantes, siendo un elemento necesario para lograr aprendizajes significativos. Recomendaciones finales. Se recomienda integrar la educación socioemocional de manera transversal en la planeación didáctica, incorporando actividades que permitan a los estudiantes identificar, comprender y regular sus emociones, además de fortalecer la empatía y la convivencia dentro del aula. Asimismo, es fundamental fortalecer el uso del diálogo como herramienta principal para la resolución de conflictos, promoviendo la escucha activa, la expresión respetuosa de emociones y la intervención del docente como mediador para favorecer acuerdos pacíficos. También sugiero impulsar el trabajo colaborativo y la observación constante del estado emocional de los estudiantes, con el fin de detectar oportunamente dificultades que afecten su aprendizaje y adaptar las estrategias pedagógicas a sus necesidades. De igual forma, es necesario promover la formación continua del profesorado en educación socioemocional, así como la participación activa de las familias para dar continuidad a las estrategias desde el hogar y fortalecer el desarrollo emocional de los alumnos. Finalmente, recomiendo que la evaluación considere no solo lo académico, sino también el desarrollo socioemocional y que continúe investigando este tema en distintos contextos educativos para seguir mejorando la práctica docente y el bienestar escolar. Agradezco mucho tu atención. Me despido, su compañero Samuel Alejandro González Ramírez. Hasta la próxima.